Muy buenos días. A nuestro grupo les tocó el tema de sensores de presión con los integrantes, quien les habla, Juan Esteban Castillo Ríos, y mi compañera Diana Carolina Rodríguez Rosso para la materia de automatización industrial con el docente Luis Ernesto Neira Ropero. Para dar una introducción al tema vamos a hablar un poquito de lo que son las definiciones, en donde para empezar vamos a definir qué son sensores. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas llamadas variables de instrumentación y transformarlas en variables eléctricas. Esto nos permite caracterizar la señal que queremos sensar o medir para poder trabajar con ellas. La presión es la magnitud que mide el efecto deformador o la capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Esta está expresada por la fórmula de presión igual a la fuerza sobre el área, tal como se ve en la imagen. Los sensores de presión son unos instrumentos compuestos por compuestos por un elemento detector de presión con el que se determina la presión real aplicada al sensor utilizando distintos principios de funcionamiento y otros componentes que convierten esta información en una señal de salida. Como podemos observar, tenemos un sensor de presión de tipo eléctrico en donde como podemos observar, tenemos la señal de entrada que es la presión, pasa por unas conexiones al proceso, el sensor pasa por una placa electrónica que nos convierte la señal y tenemos la conexión eléctrica que nos termina dando la señal de salida que estamos sensando. Tipos de sensores de presión. Los mecánicos, como el manómetro y el barómetro. Los neumáticos, los electromecánicos, como el resistivo y los electrónicos. Los sensores de presión mecánicos, entre ellos tenemos el manómetro de tubo Bourdon. El principio de funcionamiento consiste en un tubo de sección con forma de elipse. Al ser sometido a presiones crecientes, las fuerzas resultantes sobre las distintas áreas del burdón tienden a darle una forma circular, produciendo un movimiento del extremo del burdón que es la función de la presión. Como podemos observar aquí, tenemos el manómetro de tipo burdón. Acá tenemos más o menos la animación de cómo a medida que la presión aumenta, va tomando una forma más circular y pues sus componentes mecánicos, en donde podemos ver los engranajes, resorte espiral, el tubo de burdón, la punta del extremo cerrado, acople ajustable, entre otros. También tenemos como dos sensores de presión mecánicos el manómetro de fuelle, el cual al ingresarle una presión, su resorte sufre una deformación. Tenemos el manómetro de diafragma, el cual tiene una lámina de forma ondulada o de diafragma, el cual aplicarle fuerza de presión genera unos pequeños movimientos que son amplificados y posteriormente leídos en el manómetro. Tenemos un manómetro de pistón que está conformado por una plataforma en la que se le pone una pesa, el pistón que recibe la fuerza de la presión que la traslada al cilindro y finalmente se observa en el manómetro. Y tenemos el vacuómetro, el cual mide presiones en el vacío, tal como se puede ver en la gráfica. Acá tenemos barómetro, presión atmosférica, vacuómetro, presión de vacío, el manómetro, presión manométrica y las referencias en pascales. El sensor de presión neumático es, yo creo que uno de los más conocidos, en donde tenemos que utilizan elementos mecánicos con desplazamiento de gases. Los sensores directos de neumáticos transmiten en tiempo real información para el conductor del vehículo a través del panel de instrumentos o de una luz de advertencia. Todos generalmente en la casa, hay al menos un vehículo, conocemos familiares cercanos que tengan uno y estos son cuando encendemos el carro, los testigos nos dan señal de cómo están los neumáticos en ese momento. Tal vez sean los más conocidos, solo que no nos damos cuenta cómo es el funcionamiento verdadero. Tenemos que en los tipos de sensores
hay una clasificación: mecánicos, neumáticos, electromecánicos y electrónicos. Dentro de los electrónicos encontramos los resistivos, magnéticos, capacitivos, galgas extensiométricas, piezoeléctricas. Dentro de los magnéticos, inductancia variable e inductancia fija. En donde los de tipo resistivos consisten en un elemento elástico que varía la resistencia óhmica de un potenciómetro en función de la presión. Esta está conectada a un puente de Winston. La presión provoca el desplazamiento de un cursor sobre una resistencia, actuando como un potenciómetro que modifica su valor proporcionalmente a la presión soportada. Son muy sensibles a la vibración. Acá en el diagrama podemos ver cómo entra la señal de entrada, que sería la presión, pasa por el puente de Winston y hay una resistencia variable, que sería en este caso el potenciómetro, que a mayor presión, mayor es el valor de esa resistencia. Dentro de los magnéticos encontramos que están los de inductancia variable, el cual es un núcleo magnético en un campo magnético. Al entrar presión mueve el núcleo magnético móvil. Y encontramos los de reluctancia variable, los cuales están hechos de núcleo magnético en un campo magnético, los cuales al ingresar presión mueven la armadura magnética. Tenemos los sensores capacitivos, que se basan en la variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas por la aplicación de la presión. Como podemos ver en el diagrama, la placa móvil tiene una forma de diafragma y se encuentra situada entre las dos placas fijas. Como podemos ver, entra la señal de entrada, que sería la presión. Esta nos genera la señal de salida, que está entre las dos placas capacitivas. Dentro de los sensores de presión electromecánicos encontramos también las galgas extensométricas, las cuales están basadas en una variación de longitud y de diámetro. Por tanto, la resistencia que tiene lugar cuando un hilo de resistencia se encuentra sometido a una tensión mecánica por la acción de presión. Existen de dos tipos: la galga cementada, la cual se le ingresa una fuerza que es transmitida al hilo de conexión, va al hilo activo. Este está también formado por dos bases flexibles y por el otro lado también recibe fuerza. También encontramos la galga sin cementar, la cual está compuesta por una armadura, un armazón e hilos activos. Pasamos a los sensores piezoeléctricos, que estos son generalmente de dos tipos de materiales comunes, ¿no? El primero es el cuarzo y el segundo es el titano de bario. Estos son materiales generalmente cristalinos que, al deformarse físicamente por la acción de la presión, nos genera una señal eléctrica. Sus capacidades de temperatura que pueden soportar van en el servicio continuo, van del orden de los 150 grados centígrados, y en servicio intermitente hasta 230 grados centígrados. Acá podemos ver el diagrama de su funcionamiento. También tenemos los sensores de presiones electrónicos, que se utilizan para registrar distintas presiones en instalaciones fluídicas. En la izquierda vemos un esquema electrónico de cómo sería el cual pasa por una alimentación al regulador de tensión. Estos son tomados por los calefactores, luego por los termopares o los sensores de temperatura, van hacia una cámara de referencia, una cámara de medida, para finalmente salir al potenciómetro. Al lado derecho vemos cómo se veía uno en físico. Este funciona al recibir del entorno una señal de entrada, que sería la de presión. Va una conexión al proceso, la recibe el sensor, que tendría una señal analógica, va a la placa electrónica, se la manda como una conexión eléctrica y sale en una señal de salida, la cual o dará la medida o se activará un actuador. Bueno, acá tenemos las referencias web de donde sacamos la información, y pues eso sería toda la presentación. Muchas gracias.